1.41. Para muchos filósofos, la ética es meramente descriptiva. Analiza, abstrayendo las partes del todo concreto, y descubre sus contenidos semánticos, de manera muy especial como filosofía del lenguaje. Se estudia así el sentido de la palabra deber, cuando se enuncia yo debo vivir. Se trata de la obligación u obligatoriedad de un enunciado práctico, y así, paso a paso, se va describiendo todos los componentes de la estructura ética. Se pretende que esa sea la finalidad propia de ese capítulo o tratado de filosofía y que no se puede ir más allá. (1.42) Pensamos, por el contrario, que el estatuto descriptivo de la ética es condición necesaria pero no suficiente. La ética, que debe ser analizada objetivamente, se impone al que reflexiona sobre ella como verdad práctica que impera igualmente sobre su propia voluntad como origen de la acción práctica o praxis. Tomemos como ejemplo el caso de Sócrates. En efecto, el filósofo ateniense no meditaba con sus discípulos problemas éticos para alcanzar una claridad teórico-conceptual solamente, sino que enseñaba, al mismo tiempo, que lo reflexionado y aclarado se le imponía como principio de la acción, como un principio de su vida concreta. Hasta su estilo de vida cotidiano estaba iluminado por su filosofía ética. Tenía entonces un sentido normativo, práctico, como obligación de ser coherente entre la verdad descubierta y consensuada con sus discípulos en la comunidad filosófica, y aún con la comunidad de los atenienses que encontraba en la calle, en el teatro o en la asamblea política y su acción cotidiana. La sabiduría exigía claridad teórico-conceptual y una vida práctica cotidiana consecuente con los principios esclarecidos. La teoría de Sócrates sobre las leyes le obligaba a atacar la decisión de la asamblea política, aunque en ello estuviera en juego su propia vida. La ética descriptiva era para él normativa, y mucho más en una ética de la liberación cuyo significado se cumple, por último, en la realización práctica de la acción y la creación institucional coherente con los principios, que no son solo interpretaciones, sino que pretende ser transformadores, como enuncia Karl Marx en las tesis sobre Feuerbach. 1.5. Los campos prácticos. 1.51. Lo que deseamos plantear como diferencia con nuestras obras anteriores sobre la ética es que ahora, por primera vez, queremos indicar que la ética es la teoría general de todos los campos prácticos, no teniendo como propio ningún campo práctico como tal. Esto exige una aclaración, aunque hayamos expuesto la cuestión en obras recientes. Nos ha parecido que el concepto de campo es el más adecuado para describir los diversos niveles de presencia de lo normativo que tiene su fundamento en lo ético. Intentemos nuevamente mostrar su contenido, aunque muy resumidamente. 1.52. Denominamos campo a una totalidad de sentido gracias a la cual el ser humano recorta la infinita complejidad del mundo cotidiano en su más amplia extensión, en alguna dimensión específica. La capacidad afectiva y cognitiva humana no puede captar como un todo la complejidad del mundo cotidiano en su máxima expresión. Necesita cortar, analizar o abstraer de esa riqueza complejísima totalidades sistémicas cotidianas para poder valorarlas, conocerlas, manejarlas, denominarlas, habitarlas. Así, hablamos del campo político, económico, familiar, deportivo, estético, etc. 1.53. Cada campo tiene su temática, su juego de lenguaje, sus instituciones, su historia, sus luchas. El ser humano sabe manejarlo cotidianamente con toda comodidad. Cuando alguien dice dinero,
Esta palabra y su contenido se refiere inmediatamente a una totalidad económica que sostiene ese momento integrante de ese campo. Al decir dinero, el campo económico envuelve como un horizonte de sentido englobante el concepto de dinero para interpretar su significado. No es lo mismo que afirmar ¡qué bello!, porque, en ese caso, es un campo estético el que se desenvuelve desde la belleza para comparar y aceptar o negar que efectivamente es tan bello, o, por el contrario, feo. Los campos, así pues, son cortes abstractivos de la empiricidad del mundo cotidiano infinitamente complejo que nos permite valorar un ente, una cosa, conocer su significado, manejar su utilidad, etc. 1.54. Hay tantos campos como tipos de actividades humanas. Sin embargo, la ética, en el significado que deseamos darle ahora, no se adhiere, recorta o queda exclusivamente ligada a un campo. La idea que deseamos expresar es que la ética general es una y como tal no pertenece a un campo particular. Sería la teoría del momento práctico o normativo de todos los campos. Y esto es esencial para la normatividad de cada campo, como explicaremos enseguida. En efecto, hablar de la ética de la economía es ambiguo y aún inexacto. Pareciera que la economía puede ser tal sin su relación con la ética. Ambos son niveles epistémicos distintos. Esa expresión indicaría que hay una economía que podría existir sin ética, o que la ética le agregaría algo muy importante, pero no esencial para la economía. Lo mismo podría decirse de la política, de la erótica o del género, etc. 1.55. Por el contrario, queremos postular que el momento ético es intrínseco al campo práctico correspondiente. Es decir, que no hay economía propiamente dicha o economía crítica sin la normatividad que subsume la ética general. Sin esa normatividad, pero no eticidad, la economía es una antieconomía destructiva del campo económico como tal, como por ejemplo la economía capitalista. No hay entonces ética por un lado y economía por otro, sino ética general que suministra los principios éticos, normativa y analógicamente semejantes de todos los campos, no ya como principios éticos abstractos, sino teñidos de los momentos concretos de la normatividad de cada campo. 1.6. Subsunción de la ética en cada campo. El concepto de subsunción es un colocar dentro, incorporar, asumir lo que está fuera y debajo, sub en latín. Los principios éticos en cuanto a su generalidad normativa son asumidos por cada campo, siendo el campo el activo, es decir, el que subsume. Lo que es un principio ético general abstracto se concreta, se especifica, deviene un principio económico, uno político, uno deportivo y por ello se conforma. El principio ético puede afirmar, no matarás. Es un principio analógicamente general. No matarás al obrero pagándole un salario de hambre. Es ya la subsunción del primero y por el campo económico. Ahora ya es un principio normativo económico y de toda economía que pueda denominarse tal. Si mata al obrero con bajísimos salarios, no es solo una economía injusta, sino que se trata de una antieconomía que socava su propia existencia, su propia definición. 1.62. Esto nos permite concluir muchas distinciones no habituales en los tratados de ética. Primero, y como hemos ya apuntado, que la ética es una teoría general y puede predicarse
como presente sin transformación analógica en cada campo. Es más, la ética no tiene un campo propio y por lo tanto nadie puede cumplir abstractamente un acto bueno en cuanto tal, sino en algún campo. Al decir, es una mujer buena, falta la distinción analógica correspondiente. Será una mujer buena como madre, hija, empresaria, obrera, ciudadana, profesora, etc. Es claro que la suma de esos juicios permite hacer la valoración general y decir, es una mujer buena, pero, en realidad, lo es siempre en niveles concretos de la praxis, que es lo que llamamos campos. .63. Esto nos permitirá comprender mejor el sentido de la ética y cómo ésta transustancia cada campo, no como algo externo superpuesto, sino como algo constitutivo del contenido intrínseco de las acciones y las instituciones de cada campo, tal como lo hemos expuesto en nuestras últimas obras. Alguien podrá decir que esto es una cuestión de palabras. No es así. Es el concepto mismo de lo práctico, de los campos, de la política, de la economía, de la familia, etc. 1.7. Cómo el principio ético se transforma en principio normativo de un campo. 1.71. Los principios prácticos generales son éticos. Los principios prácticos de cada campo son normativos. Ahora sí es cuestión de palabras, pero en tanto cada palabra tiene contenidos semánticos distintos. Los principios éticos son generales, abstractos, analíticos. Los principios de cada campo son análogamente distintos, más concretos, más complejos. Los principios éticos, como son generales, no matarás, por ejemplo, decimos que son abstractos, es decir, están a un nivel propio de precisión u obtención de un aspecto real en que la acción o en las instituciones se encuentra determinado por muchos otros momentos. Decir que es abstracto no quiere decir que sea irreal, sino que no es así realmente, dentro de una complejidad concreta que le permite su existencia. Hablar de la cantidad 2 es una abstracción, pero no es irreal. Es un análisis o abstracción de un aspecto de la realidad que no existe en cuanto tal, abstractamente, sino en concreto, codeterminado por otros aspectos. Hablar de 2 patos es más concreto y pueden ser reales. El 2 no existe como cosa, sino como aspecto cuántico de algunas cosas. De la misma manera, lo ético puede abstraerse de lo real, pero siempre existe un campo específico. .72. Al principio abstracto, analítico, lo denominaremos principio ético. Son principios que obligan, que exigen su cumplimiento. Son imperativos. No son exigencias extrínsecas a la acción o a las instituciones de cada campo, sino que son exigencias que determinan su propia naturaleza. Si un singular no es solidario con los otros miembros de su especie, desaparecerá rápidamente como individuo. Y si todos sus miembros fueran egoístas, desaparecería esa especie como entidad contradictoria y suicida. Es una exigencia natural de supervivencia que en los animales impera por instinto. En el ser humano, el instinto ha ido perdiendo su obligatoriedad gracias a la libertad, la cultura, el poder hacer algo por exigencias u obligaciones libres. La ética ha ido ocupando crecientemente el lugar declinante del instinto. 1.73. La obligatoriedad de la acción se impone a una voluntad responsable y libre
que puede no cumplir dichas exigencias. Lo obligatorio no es una ley de cumplimiento natural inevitable, como en los animales. Esa obligatoriedad ante una libertad es lo que se denomina normatividad. Una acción o una institución deben cumplir de manera libre y responsable las normas, pero, por definición, pueden no cumplirlas. Denominaremos normatividad ética a la propia norma situada en un nivel de generalidad máxima, de lo humano en cuanto tal. En cambio, denominaremos normatividad distinta analógicamente a la obligatoriedad del principio ético subsumido en cada campo. De manera que cuando hablemos de un principio ético, este es la máxima generalidad, abstracción, simplicidad. Cuando nos refiramos a la normatividad económica, política, familiar, etc., estaremos considerando los principios prácticos que se llaman éticos en su máxima generalidad. No matarás, subsumidos o normativos en cada campo. No hablaremos nunca de principios éticos de la economía, sino de principios normativos de la economía. Los principios normativos de cada campo son más concretos, complejos, suponen todas las restantes categorías, distinciones y análisis de cada campo respectivo y no pueden llamarse propiamente éticos, o al menos esto no sucederá en la coherencia lingüística de esta obra. (1.8) La diferencia entre lo moral y lo ético. 1.81. Como en otras obras, distinguiremos por mor de una mayor claridad y no con pretensión alguna etimológica, la moral, del latín mors, de la ética, del griego ethos. Por moral entendemos en esta obra el sistema categorial teórico y las prácticas fundados en la totalidad ontológica vigente. Por ello, la moral se situará en el ámbito de la ingenuidad propia de la cotidianidad existencial que no pone en cuestión el sistema en vigor dentro del cual se vive. Por ético, en cambio, indicamos el sentido crítico de lo que se presenta ante lo ontológico con pretensión de superación de lo dado. Esto supone la categoría de exterioridad y de metafísica, como un ámbito que se encuentra más allá de lo ontológico, denominaciones sugeridas por Emmanuel Levinas. 1.82. Frecuentemente hemos hablado de ética queriendo decir en sentido estricto moral, pero debimos hacerlo porque no habíamos explicado su significado con precisión. Sin embargo, a partir de ahora, usaremos el concepto con la denominación que estamos sugiriendo. 1.83. De esta manera, por ejemplo, las obras éticas de Friedrich von Hayek, economista neoliberal por excelencia, son reflexión de una moral que justifica desde dentro el capitalismo en su definición más ideológica. Es una moral del sistema vigente, una moral que lo fundamenta plenamente, lo más alejado que pueda pensarse de una ética crítica, que es la ética en sentido estricto. En cierta manera, es redundante hablar de una ética crítica porque, por definición, en esta obra la ética es crítica o no es ética, sino simplemente una moral. Lo ontológico y lo moral tendrán en este juego de lenguaje una connotación negativa. Lo metafísico y lo ético, por el contrario, tendrán un significado crítico. La primera parte de esta obra, como ya hemos dicho, tratará de la moral, y la segunda parte de la ética propiamente dicha. 1.9. La obligación moral como normatividad general. 1.91. Parecería solo una cuestión terminológica, pero se trata de un problema teórico con sentido. Si hablamos de la relación entre la política, la economía, el género, la raza, la cultura de los pueblos originarios, etc., y la moral o la ética,
Ya lo hemos dicho, vaciamos esos campos de su contenido normativo intrínseco. Así, la economía, para hacerlo propiamente, debe incluir una normatividad propia, fruto de la subsunción de los principios éticos. Pero, en este caso, podemos preguntarnos, ¿qué tipo de normatividad tiene la ética misma? La ética tiene una normatividad general analógicamente participada en cada campo, que se llama exactamente ética. Es decir, los principios éticos, por ejemplo, el principio material de la ética o moral, se transforman en los principios normativos de cada campo, en este caso, la normatividad material de la economía, la política, etc. 1.92. La ética, como ya se ha expuesto, es el momento abstracto normativo con respecto al momento normativo concreto de cada campo. Esa presencia de la normatividad general de la ética en cada campo es analógica, no del tipo de relación de la univocidad universal individual. Es decir, la normatividad general de la ética es lo que los lógicos denominan el analogado principal. Cada campo, por su parte, guarda en su distinción analógica una semejanza con los otros analogados y no una mera diferencia específica dentro de la identidad de la especie. Esto permite comprender mejor la distinción entre la normatividad política y económica, o de género y racial, o del campo de las culturas entre ellas, etc. No se trata de una universalidad unívoca de la ética, sino de un nivel de semejanza analógica que da más posibilidades para comprender la normatividad de cada campo. Tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel.